etapas por las que la persona va a pasar y que son las etapas de la muerte, ¿sí? Cuando tenemos un paciente terminal, y ya vimos las definiciones anteriores, que ese paciente terminal se considera cuando tiene una enfermedad crónica, incurable, y que entonces ya no es posible seguir con el tratamiento curativo, sino con un cuidado paliativo, es decir, solamente disminuir o tratar los síntomas a causa de la enfermedad. ¿Para qué? Para que el paciente muera lo más en paz, tranquilo y digno posible y cómodo. Entonces, es lo que yo les decía ayer. Creo que todos desearíamos morir cómodos, tranquilos, sin sondas, sin, ¿qué les diré yo? Angiocat, sin jeringas, sin soluciones. Creo que a todos nos gustaría morir en paz, tranquilos, o por lo menos como venimos a este mundo, sin cables, sin nada. Y entonces en esa etapa llegamos a los cuidados paliativos, porque entonces ya no se va a tratar la enfermedad, porque la enfermedad ya no es curable, ya no se puede disminuir su riesgo o ya no se puede controlar. Y es lo que hablábamos, que puede ser una enfermedad crónica mal controlada, una enfermedad crónica que no se siguió el tratamiento correcto, que no cumplió el paciente con los requisitos o con su cambio en el estilo de vida y que a la larga se complicó. Y al complicarse pues genera otros daños fisiológicos, ¿verdad? Por ejemplo, la diabetes, bueno, el paciente no controló bien su diabetes, puede provocar algún problema cardíaco, puede provocar algún problema a nivel digestivo, a nivel de diversos órganos, a nivel de riñón también. Entonces, mientras menos se cumpla el tratamiento o mientras menos se cumpla el cambio de estilo de vida, va a irse complicando el estado del paciente. A esto entonces llegamos con el paciente terminal, ¿verdad? Ya se le hicieron los exámenes, ya se le ha dado el tratamiento curativo, pero no ha tenido resultados y no ha tenido cambios, al contrario, ha empeorado a lo largo del tiempo. En ese momento, cuando ya no hay nada que hacer, cuando los medicamentos ya no funcionan, ya no curan ni controlan, en ese momento hablamos de cuidados paliativos. Solo es para disminuir o quitar los síntomas, para que el paciente, por ejemplo, no sienta dolor, no sienta molestias. Es para eso los cuidados paliativos. Pero pues en esta etapa de cuidados paliativos al paciente ya se le debió de haber informado, bueno, al paciente y a la familia. Ya se le debió de haber informado cuál es su estado, su enfermedad. Se le debió de haber informado también que ya no es curable o tratable su enfermedad, que solamente se pueden dar cuidados paliativos solo para sus síntomas y que ya no tiene cura. Y cuando usted le dice que no tiene cura, por supuesto que está hablando de que en algún momento va a existir la muerte. Y al momento de usted mencionarle que en algún momento él va a fallecer, tanto el paciente como la familia van a pasar por ciertas etapas, las etapas de la muerte, que describió Kubler-Ross. Estas etapas no se dan de forma rigurosa, es decir, no necesariamente por todas tiene que pasar o no necesariamente tiene que ser así o tampoco en una secuencia invariable. No quiere decir tampoco que en este orden necesariamente tienen que pasar. No, pero por lo menos los pacientes sí pasan por uno o dos de los síntomas o de las etapas que tenemos acá al momento de enterarse de la muerte, ¿sí? Al momento de enterarse de la muerte e incluso la familia pasa por las mismas etapas, solamente que digamos que es diferente porque el paciente como tal va a tener la sensación, va a experimentar esos procesos, esos signos de la muerte, a diferencia del familiar, ¿verdad? El familiar sí está enterado que va a fallecer, que ya no va a estar presente, que va a dejar a su familia, pero como tal, el paciente es el que sufre los síntomas, sufre los signos y el paciente experimenta estas etapas de la muerte, ¿verdad? Son etapas previas a la muerte. Son etapas previas a la muerte. Antes de morir, el paciente puede pasar por cualquiera de estas etapas y vamos a ir viendo cada una. Está, por ejemplo, la etapa de la negación, de la ira o enojo, del pacto o negociación, depresión y aceptación. ¿Sí? Son 5 etapas de la muerte y vamos a ir viendo cada una de ellas.
De la negación entonces, que es la primera, ya dijimos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ir en este orden y tiene que cumplirse tal cual es. No, recuerde que todos los pacientes reaccionan diferente según sus emociones o según su nivel emocional o mental. Entonces no necesariamente va a pasar por todos ni en este orden, pero los vamos a mencionar. En la negación entonces es una defensa, como cualquiera de nosotros, como cualquiera de las personas. Negamos algo para defendernos, ¿sí? Ya sea bueno o sea malo, lo negamos o nos negamos a creer que las cosas están sucediendo. Y por eso les digo, es en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Puede ser usted ahorita de joven, puede ser de adulto o en este proceso de la muerte. Todos pasamos por un proceso de negación. Entonces nos negamos a que ciertas cosas están sucediendo porque no nos hacemos la idea de que están pasando o no queríamos que sucediera así. Y en el caso del paciente moribundo, ellos se niegan a que van a morir, ¿sí? Pero es su defensa, porque entonces ellos no consideran algo bueno, no consideran algo sano el morir, ¿verdad? O quién lo va a considerar así, ¿verdad? Nadie. Este sentimiento entonces es reemplazado con una sensibilidad aumentada de las situaciones e individuos que son dejados atrás después de la muerte, ¿verdad? Entonces se niegan a que van a morir, que no están preparados porque nadie está preparado para morir y entonces se niegan y dicen no es cierto, seguramente se equivocaron los exámenes, tienen que hacerme más exámenes porque no es cierto, ¿verdad? Y es una negación constante, pero también va a tener sensibilidad, ¿verdad? Va a ser un paciente que ya va a estar mucho más susceptible, mucho más sensible a las situaciones que han pasado anteriormente o incluso pueden llegar a recordar a algunos familiares que ya han fallecido, ¿verdad? Entonces puede recordar a los familiares que ya fallecieron y decir, es que yo no puedo fallecer e ir con tal persona o voy a ver a tal persona, o, es decir, recuerdan a cada uno de sus seres queridos también que ya han fallecido y la forma en que lo hicieron, ¿sí? Entonces, si por ejemplo los familiares anteriores murieron de una enfermedad o murieron de un accidente, empiezan a ellos a negarse al hecho de tener que vivir por esa situación, ¿sí? Esa es la negación. En la ira, la persona reconoce que la negación no puede continuar, es decir, bueno, dicen ya, sí, sí me voy a morir. No es como que lo acepten como tal, pero dicen es que no puedo negar algo que está sucediendo. La persona entonces se va a molestar, se va a sentir muy enojada, con ella es muy difícil que permita que lo cuidemos, tanto enfermería como su familia, no permite que se acerquen a él, no permite que le den cuidados, porque se siente enojado o tiene envidia de qué, de que usted no va a morir o de que ninguno de sus familiares va a morir. Entonces ese enojo hacia los demás, enojo hacia lo que está sucediendo, porque él no quisiera que pasara. Cualquier individuo que simboliza vida o energía es sujeto a ser proyectados resentimiento y envidia, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Cualquiera de nosotros ha pasado por alguno de estos momentos. No necesariamente que vayamos a morir, pero son procesos que normalmente el humano pasa. Y entonces a lo largo de nuestra vida pudimos haber experimentado resentimiento o envidia por cosas que nos hicieron. Y como tal, no es que le hayamos hecho ahora algo al paciente, pero él lo ve así, ¿verdad? Es una envidia o resentimiento de que usted puede vivir, de que usted puede realizar actividades, de que usted va a estar vivo, o por ejemplo de sus familiares. Tiene cierto resentimiento a una persona, por ejemplo, que no se cuida, que no cuida su salud, que tiene muchas enfermedades y que esa persona no va a morir. Puede ser envidia o puede ser resentimiento a que, por ejemplo, este paciente se haya cuidado toda su vida y que a pesar de cuidarse vaya a morir. Entonces se experimenta enojo. Después de haber negado la situación, después de no creer la situación, ahora está enojado. Enojado con los demás, enojado con su familia, con el personal de salud, porque ellos tienen la posibilidad de seguir viviendo. La tercera etapa es
la negociación, tienes nuevamente el micrófono. Ahorita ya me acomodé a mi lugar. ¿Dónde? Y ahorita ya me acomodé a mi lugar donde Apaga su micrófono, no sé si es Blanca, se puede apagar su micrófono, por favor. Bueno, entonces la primera etapa era la negación, ¿verdad? Niega. Luego está la ira y esta es la negociación, diferente a la negación, ¿verdad? La negociación. En la negociación involucramos la esperanza de que el paciente o el individuo puede de alguna manera posponer o retrasar la muerte. Y entonces es como tal, como dice su nombre, negocia, ¿sí? Él ahora tiene la esperanza de que puede ocurrir un milagro, de que puede sobrevivir, de que puede, por ejemplo, todavía vivir unos meses o después morir, ¿verdad? Es decir, tener mucho más tiempo para poder disfrutar de su familia o de las cosas que tiene. Entonces, en la negociación quiere vivir mucho tiempo más, ¿verdad? Es decir, está consciente que en algún momento va a morir, pero no en este momento, no en estos últimos meses. Quiere vivir un poco más, unos pocos meses más. Y entonces, por ejemplo, puede tener ciertos también momentos en que pueda realizar esta negociación con un poder superior, por ejemplo, con Dios. Y entonces le puede decir a Dios, Dios, yo te prometo que si tú me dejas vivir 6 meses más o un año más, yo voy a cambiar mi vida, voy a cambiar estas actitudes, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y entonces el paciente promete o ofrece algo a cambio de que le den más vida, a cambio de que le otorguen un poquito más de tiempo, ¿sí? Y entonces es una negociación, o incluso con el médico, ¿verdad? Entonces puede decir, mire doctor, igual, ¿verdad? Si, si me, no sé, si me hacen un examen o si me hacen una cirugía, o me da un poquito más de tiempo o medicamentos para que yo pueda vivir un poquito más, yo me voy a cuidar, yo voy a venir a consultar todos los días, por ejemplo. Entonces es una negociación. El paciente está negociando, como les digo, está ofreciendo algo a cambio de recibir vida, porque eso es lo que quiere, ¿verdad? No solo recibir vida, sino de posponer o atrasar o que sea después la muerte. Entonces sí, involucra un poquito de esperanza porque el paciente cree que sí hay esperanza todavía de poder vivir o de vivir un poquito más de tiempo. Y de eso se trata entonces la negociación. Después de una negociación y de no recibir nada, ¿verdad? Porque por supuesto no es algo que el médico pueda decir, sí, está bien, le doy medicamentos y le doy tal cosa, ¿verdad? Porque si ya es algo terminal, pues no tiene cura, no tiene algo o algún tratamiento que se pueda implementar para que el paciente sí pueda tener esa oportunidad. Al no recibir eso, entonces llega el proceso de depresión, porque no recibe nada a cambio, porque hizo lo posible o porque prometió cosas, eh, o le pidió a Dios o le pidió al médico y no obtuvo nada. Y entonces el paciente cae en depresión. Empieza a entender, empieza a asimilar la muerte. No lo ha aceptado, pero lo está entendiendo. Está entendiendo que no va a recibir nada, no va a recibir apoyo, ya no hay nada más que hacer, más que tratar sus síntomas, no hay nada más que hacer. Entonces empieza a entenderlo, empieza a entender que en algún momento va a morir y que ya no se puede retrasar ese proceso. El paciente entonces al darse cuenta de eso, al darse cuenta que va a morir, puede volverse silencioso, es decir, no quiere hablar con nadie, rechaza sus visitas, no quiere ver a su familia, ni amigos, a nadie. Y se la pasa mucho tiempo llorando o lamentándose. ¿Sí? Entonces es un estado depresivo. Se siente triste, se la pasa llorando o lamentándose de no haber vivido bien, de no haberse cuidado, de no haber disfrutado a su familia, a su esposa, a sus hijos, lamentándose de todo lo que no realizó o de lo que ha llevado a que esté en este momento de una enfermedad. Este proceso permite a la persona desconectarse de todo sentimiento de amor y cariño, ¿verdad? En este proceso de depresión
El paciente no piensa en el amor ni en el cariño de su familia. No está consciente de eso. Lo que ahora está experimentando es que ya se dio cuenta que va a morir, que va a dejar a su familia, que los va a abandonar o que los va a dejar, por ejemplo, sin protección si es un paciente masculino y era la persona que trabajaba, que sostenía el hogar, que cuidaba a todos. Eso es un proceso difícil. Entonces no piensa tanto en el amor y el cariño que les tenía, sino en que ya no va a estar para darles ese amor. Y se va a lamentar por las cosas que no hizo bien o por las cosas que no disfrutó en su vida. No es recomendable intentar alegrar a una persona que está en esta etapa, porque es un momento importante que debe ser procesado, ¿verdad? Entonces es como con nosotros, todos pasamos por momentos difíciles, por momentos depresivos, de tristeza, y entonces todos necesitamos ese tiempo para asimilarlo. No podemos tampoco vivir en eso toda la vida, pero sí necesitamos experimentarlo, necesitamos expresar esas emociones, necesitamos sentirlas y vivirlas en determinado momento. Ya lo sentí, ya lo viví, bueno, entonces ahora me retiro de ese sentimiento y continúo. Y es exactamente lo mismo con los pacientes. Los pacientes van a estar en estado de depresión, en lo que aceptan, en lo que asimilan que van a morir, todo lo que va a suceder a su alrededor, a quienes van a dejar. Y luego entonces no es recomendable que los alegremos, que tratemos de animarlos o que incluso los obliguemos a ver a su familia, porque no es así. No podemos obligarlos a ver a su familia ni tratar de alegrarlos, sino acompañarlos, simplemente acompañarlos, calmarlos, ¿verdad? Y decirles que es un proceso normal, que es un proceso normal y que todo va a estar mejor, ¿verdad? Que al momento de que él pueda experimentar este sentimiento va a entender mucho mejor las cosas y que su familia siempre va a estar para él, aunque en este momento no quiera verlo o no quiera verlos, esa familia siempre va a estar para él. Entonces el paciente tiene que procesarlo, no solo esta etapa de depresión, sino todas. Si el paciente pasa por todas, bueno, entonces que procese todas. Y yo no tengo que tratar de persuadir su decisión porque es un proceso normal. Bien, y por último, la aceptación. La aceptación es la etapa final. Llega con la paz y la comprensión de que la muerte está acercándose. Aquí ya no está enojado, aquí ya no tiene depresión, ya no está ansioso, ya no está triste. Aquí ya lo acepta, ya lo comprende. Ya entendió que la muerte se está acercando, que no hay más que hacer, que no hay ningún tratamiento, que no hay ninguna cirugía, no hay nada que se pueda realizar para curarlo. Y al momento entonces de que mi paciente acepta que va a morir o que la muerte está acercándose y que ni siquiera tiene, por ejemplo, una fecha exacta, un día exacto, horas, meses, semanas exactas, esto le genera también cierta incertidumbre. Y la persona va a querer que la dejen sola. No va a querer acompañamiento. ¿Por qué? Porque les da miedo que en ese momento vayan a morir y que su familia vaya a sufrir eso. O que su familia lo vaya a ver en ese momento. Que no lo vea como era antes o que no lo vea en su mejor estado. Y por eso no quiere ver a nadie. Pero ya han aceptado, ya han comprendido que van a morir y que está cerca su muerte. No saben cuándo, no saben en qué momento, no saben cómo, pero sí saben que está acercándose. Y por supuesto que además de eso el paciente puede tener ya sentimientos y dolor físico, pero desaparece en este momento de la aceptación. ¿Sí? Entonces es lo que les decía, el paciente ya no tiene miedo, ya no tiene tristeza, ya no tiene depresión, porque desaparecen los sentimientos. Y de dolor físico también. ¿Por qué? Porque entonces en algún momento el dolor físico ha sido causado por las emociones, por todo lo que yo he estado pensando, por cómo voy a morir, porque en qué momento voy a morir, cómo, en dónde, cuándo, todo eso también. Recuerden que hay un dolor físico y hay un dolor emocional, pero incluso el dolor físico puede ser a causa de no expresar esas emociones o de las emociones o de las sensaciones que yo estoy experimentando a causa de la probable muerte.
Esta etapa también ha sido descrita como el fin de la lucha contra la muerte, ¿verdad? Aquí ya no lucha contra la muerte. Aquí ya no promete nada, aquí ya no le pide a un ser supremo ni al médico, ya no pelea, ya no pelea con la muerte, ya sabe que sí va a morir. Por supuesto que eso no quita el hecho de que el paciente se va a sentir triste o que, por ejemplo, va a tener miedo a morir, ¿verdad? Porque eso es normal, ¿verdad? Todos tenemos el miedo a morir y las preguntas, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente, ¿cuáles son los miedos que el paciente tiene? Miedo a morir solo, a que su familia no esté o a que su familia, perdón, o a que su familia sufra su muerte o que queden desamparados, ¿verdad? Especialmente, como les decía, cuando el paciente es el encargado de proteger o de brindar ese apoyo económico a la familia o cuando es un pilar importante para la familia. Para los pacientes es muy difícil aceptar que ya no van a estar para ellos, que ya no va a estar para su familia, que ya no los va a apoyar, y entonces se ponen a analizar muchas cosas, ¿verdad? De qué van a vivir, quién va a trabajar, de dónde van a sacar el dinero, cómo van a comer. Son muchas preguntas que va a tener el paciente y por eso también quiere estar solo, ¿verdad? Aparte de lo que ya dijimos, porque el paciente tiene miedo a que si en este momento va a morir, que la familia esté presente o que la familia lo vea en un mal estado, en un estado en el que no lo conoce, ¿verdad? Recuerde que cuando un paciente está hospitalizado, cuando va a morir, pues cambian ciertos aspectos de su cuerpo, de físicamente, y por lo tanto los pacientes ya no se sienten como ellos mismos, ¿sí? Se sienten diferentes, se sienten como alguien desconocido y no quieren que sus familiares lo vean, ¿verdad? Pero entonces estas son las 5 o 6 etapas por las que pasa el paciente, ¿verdad? Son 5. Por las 5 etapas que pasa el paciente, las etapas de la muerte, ya dijimos que no necesariamente por todas, ni en ese orden, pero por lo menos una o dos sí van a tener, 1 o 2 etapas de la muerte, sí van a padecer los pacientes y entonces lo que decíamos anteriormente es que yo no puedo persuadir o no puedo tratar de cambiar esos sentimientos o esas sensaciones en el paciente. Solo tengo que apoyarlo, tengo que darle apoyo emocional y por ejemplo calmarlo y decirle, mire, su familia va a estar bien, ellos van a poder salir adelante, esté tranquilo, pero tampoco lo voy a privar o no le voy a decir no, no se sienta triste o no, no se sienta enojado, porque ese es un proceso normal y el paciente tiene que vivirlo y tiene que pasarlo para entender, para aceptar el proceso en el que va a pasar, ¿sí? El proceso de fallecimiento. Entonces yo no puedo, por ejemplo, es lo que les decía, yo no puedo tratar de alegrarlo o tratar de cambiar su opinión o sus sentimientos porque es un proceso normal. Y usted ahora ya vio cuáles son las etapas de la muerte y que es un proceso normal, que puede que aparezca en algunos pacientes y en algunos no, pero que es totalmente normal y que no solamente es parte de la muerte, sino de la vida en general, ¿sí? Y incluso le puse ejemplos de la vida en general, ¿no? Entonces, puedo yo tener depresión, puedo yo tener, tratar de negociar cuando estoy enfermo, me niego, ¿verdad? Paso por un proceso de negación y entonces no creo que las cosas estén pasando, no me hago la idea de que sea yo, ¿verdad? Por ejemplo, en la negación pueden decir los pacientes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué no tal familiar? Por ejemplo, ¿sí? Porque es un proceso de negación y no aceptan, no asimilan que van a morir. Entonces, estas son las 5 etapas de la muerte. También hay ciertos signos de muerte inminente, ¿verdad? Ya vimos anteriormente algunos signos de muerte o señales de muerte, pero hay signos de muerte inminente, es decir, de que el paciente ya murió. Estos son signos que nos indican que el paciente ya murió. Está, por ejemplo, desaparecen los reflejos, los pacientes ya no tienen reflejos, presentan cianosis porque ya no hay circulación, dilatación de las pupilas fijas y dilatadas. Eh, También tenemos la disminución de la presión o ya falleció, ¿verdad? Entonces, estos son los signos que nos indican que mi paciente ya falleció, ¿verdad?
Va a tener pérdida entonces de cada una de sus funciones, si usted se da cuenta, pierde sus signos vitales, se vuelve cianótico. ¿Por qué? Porque entonces su circulación ya no se está llevando a cabo, también porque ya no hay, por ejemplo, los pulmones ya no están funcionando, ya no están llevando a cabo sus funciones, ya no hay un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, ya no. Y por eso es más difícil para ellos respirar, porque los pulmones poco a poco van perdiendo sus funciones y va teniendo cada uno de estos signos de muerte inminente, ¿sí? El paciente va a tener ciertas necesidades y cambios emocionales a lo largo de este proceso, aparte de las etapas, aparte de los signos, va a tener ciertas necesidades o cambios emocionales. Por ejemplo, retiro. El paciente podría querer estar solo, no quiere estar cerca de su familia, no quiere conectarse, no quiere tener comunicación, o no le da la suficiente energía o el tiempo, la atención a lo que le rodea ni a su familia, pierde el interés por lo que le rodea, sus pasatiempos favoritos ya no los disfruta, ya no le interesan, ya no le llaman la atención, ni tampoco las visitas. Sí las puede recibir, no se niega, las recibe, pero no está interesado, le da menos atención o no le proporciona energía a ese proceso. La energía entonces es limitada y el paciente puede desear estar con solo una o dos personas que él decida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, llegan muchos familiares o llega toda su familia y no se siente cómodo con eso. Y entonces solicita que solo esté tal familiar o dos de sus familiares a quienes ellos deseen tener cerca. El paciente entonces va a tener su momento de retiro, es decir, de desconectarse, de alejarse de todo, de esos familiares, de todo, ¿verdad? De cosas que le gustaban, de cosas que le llamaban la atención, se retira, ¿verdad? Es como un descanso, se toma un descanso y hay que respetar esos momentos. Y sí, es difícil para la familia y amigos, pero para ellos, para los pacientes, es un momento de paz, ¿sí? Entonces sí, por supuesto que va a ser triste para la familia y amigos, ¿verdad? Porque entonces el paciente no los va a querer ver o no va a querer ver a todos y es un proceso difícil y triste. Pero el paciente se va a sentir en paz, se va a sentir tranquilo de no tener que, por ejemplo, cumplir los caprichos de su familia o de no hablar de cuando van a morir, ¿verdad? Cuando la familia ya sabe que va a morir el paciente, empiezan a recordarle momentos, empiezan a recordarle cosas y el paciente a veces no quiere escucharlas porque él es consciente de lo que vivió, pero también se niega al hecho de que ya no va a poder vivir más momentos. Entonces, por eso requiere un momento de soledad, ¿verdad? Necesita retirarse, desconectarse, estar solo un momento para sentir esa paz, ¿verdad? Para mantenerse tranquilo. También experiencia de visiones. El paciente puede hablar también, puede tener visiones o alucinaciones. Puede estar hablando con alguien que ninguno de nosotros puede ver o describir personas o mencionar personas o lugares que no para nosotros no es visible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el paciente puede decir o está hablando, ¿verdad? Tiene la mirada hacia un lado y está hablando con una persona, menciona nombres y realmente no hay nadie ahí, ¿verdad? Está teniendo visiones. O puede decir qué bonito los árboles, qué bonitas las flores, cuando realmente estamos en un hospital, ¿verdad? Pero entonces tampoco hay que decirle, ay no, este paciente está loco, ¿verdad? No, porque recuerde que el paciente es un proceso por el que está pasando. No hay que discutir con los pacientes por esas situaciones, ¿verdad? Usted no le puede decir, pero es que estamos en un hospital, ¿verdad? Usted déjelo pasar por esa experiencia. Estas experiencias de visiones pues son especialmente cuando ya está en el proceso de muerte como tal, ¿verdad? Ya está minutos o está justo en el momento de la muerte, pues va a tener ciertas visiones. Entonces no hay que discutir ni tratar de justificar la experiencia. Son reconfortantes para el paciente, ¿verdad? Esa es la paz que quiere sentir. Ver los árboles, ver las flores, hablar con ciertos amigos, familiares, aunque no estén presentes, aunque sean visiones de él,
pero no podemos nosotros cortar eso reconfortante que el paciente siente, ¿sí? Hay que dejarlo experimentar eso, hay que dejarlo vivir ese momento, porque es algo que él necesita y nosotros tenemos que cumplir sus necesidades. Y como auxiliares de enfermería tenemos también la responsabilidad de educar o más bien de informar a la familia, que es algo normal. ¿Verdad? Entonces la familia se puede asustar, ¿verdad? Y decir es que está hablando con quién sabe quién porque no hay nadie en la habitación, está hablando solo, está diciendo que está en la playa, por ejemplo, se pueden asustar. Y entonces al auxiliar de enfermería le corresponde explicarle a la familia que no se tiene que asustar, que es algo normal, que él simplemente está buscando su paz. Y si la paz la encuentra en la playa, se está imaginando la playa. Pero es un proceso normal y nosotros no tenemos que cambiar ese proceso normal por el que está pasando un paciente. La necesidad de permiso para partir también es muy difícil, pero dar el permiso para que el paciente parta o fallezca es un regalo importante. Los pacientes, cuando ya saben que van a morir, esperan que sus familiares le den el permiso. ¿Por qué? Porque entonces si no el paciente va a morir preocupado y le va a decir, no, es que no van a poder salir adelante sin mí, quién los va a mantener, quién va a trabajar, y si les falta tal cosa, y si pasa esto. Y entonces está muy ansioso y está preocupado, porque es normal. El paciente está preocupado de el qué va a hacer de su familia sin él. Entonces, aunque el paciente no lo diga, no lo exprese, él necesita ese permiso. Porque si no, entonces el paciente quiere aferrarse a quiere quedarse y no quiere faltar para su familia. Y entonces se siente muy ansioso, muy intranquilo y no es el fin, ¿verdad? Y el paciente tiene que morir lo más tranquilo posible, lo más en paz, sin ansiedad, sin preocupaciones. Él necesita asegurarse de que sus seres queridos vayan a estar bien. Y entonces lo que quieren es un permiso, ¿sí? Y no es como que la familia le tenga que decir, te doy permiso de morir, pero puede decir el simple hecho de que se vaya tranquilo, que todo va a estar bien, que la familia va a estar bien. Y la familia pues tiene todo el derecho a expresar sus emociones, ¿verdad? Si quiere llorar, si quiere hablarle, no tiene por qué esconder sus emociones. Pero sí es importante que la familia le otorgue este permiso a los pacientes, porque si no es muy difícil que ellos acepten morir. Por más que ya hayan aceptado que van a morir, pero les dificulta aceptar que sus familiares van a estar bien. Entonces sus familiares tienen que reafirmar eso. Los familiares tienen que darle a conocer al paciente, no te preocupes, vamos a estar bien. Vamos a estar bien y tú tienes que descansar. ¿Verdad? Entonces la familia es un papel fundamental, ¿verdad? Porque tiene que tranquilizar al paciente, tiene que decirle que van a estar bien, que van a poder sobrevivir y mantenerse solos para que el paciente esté tranquilo y que pueda irse en paz. La necesidad de decir adiós, bueno, también puede él querer despedirse de sus amigos, de su familia, o quiere decirles algunas palabras o expresarles también algunas palabras, o no necesariamente que él lo quiera hacer, sino que su propia familia y amigos lo quiera hacer con él. Quieran despedirse de él, quieran demostrarle su cariño, darle algunas palabras. Y el adiós no necesariamente tiene que ser adiós o no una despedida, sino el demostrarle ese cariño, el te quiero o te voy a extrañar, o incluso incluir algunos recuerdos, ¿verdad? Algunos recuerdos que hayan vivido, algunos momentos que hayan vivido y decir gracias por esto, gracias por tal cosa, o pedir disculpas si en algún momento también hubieron algunos problemas, ¿verdad? Lo siento por tal cosa, disculpa por esto, no sé. Dar mensajes importantes, aun cuando la persona moribunda no responda,
lo está escuchando. Lo está escuchando y lo reconforta y es una necesidad que él tiene de decir adiós. Y no necesariamente implica el hecho de usar la palabra adiós, sino con otras palabras, con palabras que demuestren cariño, que le den esa paz, esa tranquilidad. Eso es suficiente. Y entonces hay que informarle también a la familia. Puede parecer que él no la está escuchando, pero sí la está escuchando. Puede parecer que no le está prestando atención, pero sí lo hace y sí la escucha. Porque ya hablamos que el oído es el último sentido que se pierde. Y entonces, aunque parezca que no están escuchando a la familia ni nada, sí lo están haciendo. Y eso hay que informárselo a los familiares, ¿verdad? Porque cuando ellos ven que es que no me está prestando atención, es que no me está escuchando, se desesperan y se ponen tristes. E incluso pueden enojarse, ¿verdad? Porque pueden decir, no, es que no me quiere escuchar, es que está enojado o tal situación, ¿verdad? Y ya no lo quieren visitar. Entonces, por eso hay que explicarle estas situaciones útiles. Bueno, también requieren la presencia de sus amigos. Si no tienen familia, bueno, de sus amigos más cercanos. Y sus amigos también pueden ofrecerse a apoyarlo, ¿verdad? A darle apoyo, a realizar alguna situación, ¿sí? Por ejemplo, si no está cerca su familia, bueno, puede decir que puede ir a buscar a su familiar, o si está en otro país, bueno, entonces el amigo se ofrece a ir a traer a su familiar, o si necesita algún medicamento, bueno, entonces va por el medicamento a la farmacia. Son ciertas actividades o cierto ofrecimiento sincero de ciertas actividades que el amigo puede hacer por él para que el paciente se mantenga tranquilo, ¿verdad? Porque si no, el paciente está ansioso y dice, pero ¿quién va a ir a traer a mi familia? Está en el aeropuerto, vive en tal lugar, ¿cómo van a llegar al hospital si no lo conocen? Entonces se pone mi paciente ansioso. Y por eso necesita también de amigos que lo apoyen, de amigos que le den esa oportunidad de apoyo y que les ayude, ¿verdad? Eh, a buscar a su familia, a realizar algunas actividades que necesitan. Y entonces eh, es muy importante para los pacientes, ¿verdad? Para los pacientes es muy importante que ellos tengan un apoyo, ¿verdad? Y no solo de su familia, sino también un apoyo social, amigos, compañeros de trabajo, que le brinden ese apoyo sincero, que lo apoyen en estos momentos. Que es lo que decíamos, si no tiene su familia cerca, bueno, el amigo se ofrece a ir a traer a su familia, o de, por ejemplo, vienen al aeropuerto, bueno, entonces el amigo se ofrece a ir a traerlos al aeropuerto. Son ciertas cosas que el paciente necesita. Y que entonces también permite que los amigos pues se sientan útiles, ¿verdad? Porque recuerde que no solo el paciente va a pasar por estas etapas, ni se va a sentir triste, ni solo él, ¿verdad? Sino que la familia y amigos también. La familia y amigos también se sienten tristes, también se sienten eh, enojados, tal vez depresivos por la situación que está pasando. Y entonces los amigos también necesitan sentirse útiles. Y por eso pueden llegar al punto de ofrecer estas cosas, ¿verdad? De ofrecer ayuda, de ofrecer ir a traer medicamento, ir a traer algún familiar, o ir a traer alguna frazada, ropa, yo qué sé. Porque entonces los amigos también se sienten útiles. Sienten que pudieron apoyar al paciente, por muy pequeño que haya sido, lo apoyaron en sus últimos momentos. Bueno, también el paciente va a tener ciertas necesidades psicológicas, por ejemplo, afrontar la situación. ¿Cómo la va a afrontar? Puede sentir ansiedad, puede sentir miedo, depresión o angustia, o el temor a perder contacto con sus familiares, a saber que ya no los va a ver. Esa es una de las necesidades. Necesita afrontar, necesita aceptar, y es lo que veíamos anteriormente. Necesita despedirse, saber que todo va a estar bien, que su familia va a estar bien, pero puede experimentar todo esto. Puede sentirse ansioso, puede tener miedo, depresión,
o temor a que ya no va a volver a ver a su familia. También hay algunos factores que aumentan la inseguridad. Y esto es importante porque eso sí es trabajo de nosotros. El paciente tiene muchas necesidades psicológicas también. Y si yo no cumplo con estas situaciones, voy a aumentar su inseguridad y su miedo. Falta de información. Tengo que informar siempre. Tengo que brindar la mayor información posible al paciente de lo que sucede, de su estado, de cómo está su familia, de si su familia está afuera, ¿verdad? Porque no todo el día puede mantenerse la familia con él, pero siempre informarle al paciente. No se preocupe, su familia está aquí afuera, lo están esperando para la visita, por ejemplo. Pero también en relación a su diagnóstico, ¿verdad? O a su enfermedad. Toda su información. También ellos se sienten inseguros cuando no comunican sus miedos. Entonces enfermería es un pilar fundamental en esto. ¿Por qué? Porque ya les dije que enfermería es la principal fuente de información y de comunicación. Y entonces los pacientes, ya sea terminales, embarazadas, todos los pacientes buscan comunicarse, buscan expresar sus sentimientos y sus miedos. Y si yo como auxiliar de enfermería no le ofrezco esa situación, si yo no estoy al pendiente de él, si yo no lo escucho, si yo no le doy el tiempo para que hable conmigo, se va a sentir inseguro. Entonces yo tengo que dar ese tiempo también. Tengo que apoyar al paciente dándole el tiempo para que él se comunique, para que él exprese lo que siente, exprese sus miedos, exprese lo que le duele, todo. Y el paciente puede desahogarse y puede decirle muchas cosas y puede decirle que le da miedo, que le da tristeza. Y es algo muy importante. Y es algo que no todos tienen el privilegio, ¿verdad? Porque al menos ninguno de nosotros le contaría nuestras cosas a cualquier persona, sino solo a una persona a la que le tiene confianza. Y enfermería es capaz de dar esa confianza a los pacientes. Y manejamos información que ellos nos cuentan. Entonces tampoco podemos, por ejemplo, divulgar esa información, ¿verdad? La falta de apoyo también, por eso es importante que enfermería también fomente o esté garantizando que reciba la visita de sus familiares o de sus amigos, porque la falta de apoyo los hace sentir más inseguros y entran en proceso de depresión. Entonces tenemos que garantizar que reciban visitas. Si su familia vive lejos, bueno, por lo menos, pero que sí puedan llegar a visitarlo algunos días. Si no, pues entonces usted también da ese apoyo y dice, bueno, yo lo voy a cuidar. Yo voy a estar aquí presente y si usted quiere hablar, si usted necesita algo, pues me avisa. Debe permitirse entonces que él exprese sus sentimientos, que atienda sus características y situaciones personales. Entonces hay que apoyarlo emocionalmente, pero también físicamente, ¿sí? Y es lo que hablábamos hace tiempo. El paciente terminal regularmente pierde sus funciones. Pierde control de esfínteres, no puede alimentarse, no puede lavarse las manos, no puede realizar ninguna actividad. Y enfermería tiene que satisfacer esas situaciones. Tiene que descartar la orina de la sonda, tiene que cambiarle el pañal, tiene que cambiarle de posición si está indicado, si no, pues aplicarle aceite mineral o colocar los rodillos o almohadas debajo de las prominencias óseas, humectarle los labios, lavarle la cara, realizarle baño de esponja. Eso es apoyarlo en sus situaciones personales. No puede hacerlo por sí solo. En este momento no tiene la capacidad de realizarlo por sí solo, pero el personal de enfermería sí, y ese es su trabajo. También es el apoyo a la familia, no solo al enfermo. El enfermo tiene necesidades psicológicas, la familia también. La familia también tiene necesidad de expresar sus sentimientos, tiene todo el derecho de expresarlos. Entonces, también es un apoyo hacia la familia, escucharlos. Y enfermería es eso, escuchar. Pero escuchar bien, no como que medio la estoy oyendo y ni siquiera le estoy poniendo atención o estoy yo haciendo papelería u otras cosas, eso no es escuchar.
Eso es oír. Estoy oyendo que alguien está haciendo un sonido, pero no estoy entendiendo nada. Tengo que saber escuchar. En enfermería esa es una de las características que debe tener el personal de salud. Escuchar, saber escuchar. No solo oír, saber escuchar. Entender lo que le están diciendo, prestarle la atención, ver a los ojos a la persona, darle palabras de ánimo, darle palmadas en la espalda, agarrarle la mano. Eso es escuchar. No solo al paciente, sino que también a la familia. Y el papel de los grupos de apoyo parasanitarios. Bueno, también en relación al personal de salud, existen ciertos grupos de apoyo también, ¿verdad? Otros profesionales que pueden colaborar en este proceso, por ejemplo, psicología, puede apoyar en este proceso, puede apoyar a la familia, puede apoyar al paciente para que entonces se lleve a cabo este proceso lo más sano posible, lo más tranquilo y lo mejor para el paciente, porque ese es nuestro objetivo, que mi paciente muera lo más tranquilo posible, con dignidad, siendo escuchado, habiendo expresado sus sentimientos. La calidad de vida del paciente, de los cuidadores también, porque entonces si el cuidador o la familia ve mucho más tranquilo al paciente o que ya no tiene dolor ni incomodidad, ellos también se sienten más tranquilos. Entonces los cuidados paliativos pues se encargan específicamente de dar esos cuidados, esos cuidados que permitan mejorar la calidad de vida y tratar los síntomas u efectos secundarios de algunos tratamientos. ¿Sí? Entonces es específicamente para eso, porque es lo que decíamos. Ninguno de nosotros, por ejemplo, nos gustaría morir con dolor o morir con úlceras o morir con algo parecido. Que nosotros tenemos que garantizar que el paciente se sienta lo más cómodo posible, sin dolor, sin molestias, y a eso se refieren los cuidados paliativos. Y ya dijimos, los cuidados paliativos son cuando el tratamiento ya no está funcionando, cuando ya se da a conocer que es un paciente terminal y entonces necesitamos dar solamente cuidados paliativos, solamente disminuir sus síntomas para que él se sienta tranquilo. Estos cuidados paliativos pues han sido diseñados por el personal de salud para ayudar a estas personas que tienen una enfermedad grave a vivir tan bien como sea posible, por el tiempo que le reste, vivir lo mejor posible por el tiempo que le reste. Este es el objetivo de los cuidados paliativos, ¿sí? Es solo para paliar, para disminuir, para mantener al paciente lo más tranquilo posible, tan bien como se pueda, en el proceso que corresponde, ¿verdad? Según el tiempo que corresponda, pueden ser semanas, pueden ser meses, no interesa, ¿sí? Eso lo va a determinar el estado de salud del paciente. Pero durante todo ese tiempo, enfermería se encarga de dar esos cuidados paliativos. Esos cuidados que disminuyen sus síntomas, efectos secundarios y entre otras complicaciones que pueda presentar. Estos cuidados paliativos, ¿cuándo se brindan? Cuando es una enfermedad progresiva e incurable, cuando, por ejemplo, el tratamiento no hay una respuesta hacia ese tratamiento, el cuerpo no responde al tratamiento, cuando hay muchos problemas, cuando el paciente tiene muchas enfermedades crónicas, cuando tiene síntomas intensos o por varios factores o que van cambiando, también se pueden aplicar los cuidados paliativos. Cuando también dan un gran impacto emocional en el paciente, en la familia y en el equipo de salud. ¿Sí? Cuando la enfermedad tiene un gran impacto en la vida emocional de cada uno de nosotros o de los implicados, también se dan cuidados paliativos. Lo ideal es que el paciente terminal pudiera ser atendido en su casa, ¿sí? Porque entonces así nosotros garantizamos que el paciente se sienta más tranquilo. Ninguno de nosotros tampoco nos gustaría morir en un hospital. A todos nos gustaría morir en nuestra casa, en nuestra cama, en el lugar en el que yo crecí, en el que yo viví a lo largo de mi vida. Y es lo esencial, ¿verdad? Es lo ideal. No en todos los casos es posible, pero es lo ideal. Que los familiares se lo lleven a casa, ¿verdad? Y él que pueda pasar el resto de sus días en su casa. Por supuesto que los cuidados paliativos, pues tendríamos que dar algún medicamento, ¿verdad? Que se le pudiera dar al paciente,
solo por lo menos para disminuir su dolor. Y entonces, no solo eso, sino que enfermería también se encarga de dar esa enseñanza, de educar a la familia para dar los cuidados al paciente que esté en cama, ¿sí? Entonces, enfermería nos corresponde también cómo lo puede bañar, cómo le puede cambiar el pañal, cómo le puede cambiar las sábanas. Esos son cuidados que nosotros le vamos a recomendar al paciente, bueno, a la familia del paciente, para que se lo realice en su hogar, si es que ha sido posible que ellos se lo lleven a casa. Estos cuidados ya dijimos que tratan los síntomas y efectos secundarios de una enfermedad, como por ejemplo controlar el dolor, tratar la ansiedad o depresión, la fatiga, el insomnio, náuseas, diarrea o estreñimiento, falta de apetito o aspectos sociales por el impacto del tratamiento de la enfermedad. Entonces, estos son los cuidados paliativos que pueden entrar, ¿verdad? El control del dolor, tratar la ansiedad o depresión en el paciente, disminuir la fatiga, tratar el insomnio también con qué, con algunas técnicas, que escuche música lenta, que lea antes de dormir, que tome un vaso de agua antes de dormir, dependiendo del estado de salud del paciente. Pero entonces yo tengo que garantizar que mi paciente duerma lo mejor posible, que no tenga dolor, que no tenga náuseas, ni diarrea, ni estreñimiento, porque tampoco le gustaría al paciente morir así, ¿verdad? Con náuseas, con diarrea, estreñido, no le gustaría. Y falta de apetito tampoco, ¿verdad? A nadie le gustaría morir sin haber comido, por ejemplo, haber comido bien. Entonces también hay que ver las causas. ¿Cuál es la causa de la falta de apetito? Que regularmente es por el dolor, ¿verdad? Como sienten mucho dolor, no quieren comer. Entonces hay que tratar todos estas situaciones, estos efectos que se provocan. Y no solo eso, sino los aspectos sociales, es decir, si tiene problemas con su familia, si su familia ya no lo visita, si sus amigos no lo visitan. Esto también es parte de los cuidados paliativos. Todo esto, si lo garantizamos, mi paciente va a morir dignamente. Va a morir lo más tranquilo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y ese es nuestro objetivo. Los cuidados paliativos pueden variar según el tipo de enfermedad. Pueden ser medicamentos, puede ser fisioterapia, puede ser orientación nutricional para que él no pierda el apetito, puede ser una terapia ocupacional, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado? Terapia ocupacional o recreativa, una terapia integradora. Bueno, una terapia integradora se refiere a un apoyo o una psicoterapia, ¿verdad? Con psicología, una terapia en la que pueda expresar sus emociones, sus miedos, todo, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los cuidados paliativos, ¿sí? Para disminuir su ansiedad, para disminuir su preocupación o sus miedos, podemos utilizar estas técnicas, ¿sí? Si es por dolor, bueno, medicamento. Si es estreñimiento, este medicamento. Si es por diarrea, tal medicamento. Si es para que el paciente pueda movilizarse, por lo menos un poco, fisioterapia. Si es para que el paciente pueda alimentarse bien, orientación nutricional. Si yo quiero disminuir la ansiedad de mi paciente, si yo quiero que él él esté tranquilo y en paz emocionalmente, bueno, terapia ocupacional, terapia recreativa o una terapia con psicología. Todo esto garantiza que mi paciente muera tranquilo. Y todos quisiéramos morir así, sin dolor, sin ningún síntoma, pero aparte de eso, bien emocionalmente, sin pelear con mi familia, sin sentirme triste, sin estar enojado con mi familia, sin tener resentimiento. Eso también es parte de querer morir dignamente. Y por supuesto lo que mencionaban anteriormente, ¿verdad? Morir dignamente, morir limpio, bañado, con sus labios humectados, sus manos limpias, su cuerpo humectado, sin úlceras, sin heridas. Eso también es parte de morir dignamente, con sus sábanas limpias, su ropa limpia, pañal cambiado, boca limpia. Todo eso también es parte de la dignidad de mi paciente. Bueno, la familia también va a experimentar ciertos miedos, eso ya lo vimos. Mi paciente va a tener miedos, pero también la familia, porque la familia es alguien cercano a esa persona y tiene muchos miedos de lo que vaya a suceder.
Uno de los miedos, por ejemplo, es que el enfermo no vaya a recibir la atención adecuada. Y entonces los familiares pueden estar muy al pendiente o muy enojados o muy estrictos con la atención que se les dé. ¿Verdad? Entonces le pueden decir, ya le hicieron esto, ya le hicieron tal cosa, ya le hicieron su examen, ya le dieron su medicamento. Pueden estar muy al pendiente de eso porque tienen miedo de no recibir lo que merecen o lo que necesitan, de no recibir la atención adecuada. No quieren hablar de eso porque no quieren hacerse la idea también que van a morir o que van a sufrir los pacientes. Entonces tienen mucho miedo de hablar de eso. Que el enfermo adivine que se muere, aunque esto pues nunca hay que ocultárselo a los pacientes, ¿verdad? Siempre hay que informárselo a ellos también. Pero por ejemplo, la primera persona que se entera pues es por ejemplo la familia. Y ellos tienen miedo de que el paciente se entere. Y sí, es un proceso difícil, pero no se le puede ocultar al paciente. Se tiene que decir, se le tiene que informar para que él pase por ese proceso. Que ellos mismos traicionen el pacto de silencio. Igual, si por ejemplo la familia ha establecido un pacto de silencio y que no le van a decir que va a morir, cada miembro de la familia tiene miedo a traicionar ese pacto de silencio. A que en algún momento si el familiar le pregunta, ¿me voy a morir?, esa persona se lo va a confesar. Tienen miedo de traicionar. A estar solos con el enfermo en el momento de la muerte también. Así como el paciente lo tiene, la familia también. Entonces, por ejemplo, en la visita ya no mucho quieren entrar. ¿Por qué? Porque el paciente puede morir ahorita, mi familiar puede morir ahorita y solo yo estoy y va a morir conmigo. Y no todos respondemos igual y no todos somos, por ejemplo, fuertes de emociones. Entonces es muy difícil también para la familia. A no estar presentes cuando muera también. Todos quieren estar presentes cuando el paciente muere. ¿Para qué? Para acompañarlo. Para que el paciente sepa que su familia estuvo. Y entonces, por ejemplo, si es un familiar que tiene que estar trabajando, ¿verdad? Porque también necesita seguir con su vida y con sus actividades, constantemente en su trabajo va a estar pensando, ¿y si se muere ahorita y no estoy? O ¿y si voy a la farmacia, o si voy a ir a comer, o si voy a ir a bañarme y se muere? Por ejemplo, ¿verdad? Si los pacientes, o perdón, la familia ha pasado mucho tiempo en el hospital y nosotros como personal de enfermería le decimos, bueno, si quiere vaya a darse un baño, vaya a descansar un poco, vaya a cambiarse. Ellos se niegan porque tienen miedo a no estar presentes cuando el paciente muera. A no saber identificar la muerte también. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, está dormido y ellos pueden pensar que está muerto. Y tienen miedo a equivocarse y a ver, por ejemplo, a asustar a la familia o asustar no sé, incluso al propio paciente. Porque ellos no saben cómo identificar la muerte. Y a la soledad después de la muerte. Si, por ejemplo, son dos esposos y solo la esposa se va a quedar, tiene miedo a quedarse sola después de que su paciente muera o que su familiar muera. Entonces la familia también tiene ciertos miedos, pasa por ciertos procesos y por eso es importante también dar ese apoyo, dar ese acompañamiento. Bueno, también va a tener otros síntomas, ¿verdad? Familiares, ya vimos. Por ejemplo, síntomas por alteración del funcionamiento familiar. Pueden tener muchos problemas, ¿verdad? Pueden tener ciertos conflictos. Pueden establecer patrones rígidos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, bueno, si te vas a quedar con el paciente o con el familiar, no te puedes dormir toda la noche. Ese es un patrón rígido, ¿verdad? La persona que se quede a dormir o que se quede a cuidar a mi papá, a mi familia, no te puedes dormir, no puedes descansar, ¿verdad? Entonces son ciertos patrones. ¿Por qué? Porque los familiares también se sienten ansiosos, también se sienten tristes. Alteraciones del ciclo vital familiar igual. La familia cambia su forma de vivir, cambia sus actividades. Ya ni siquiera comen, ya ni siquiera cuidan de sí mismos, porque eso también pasa. Los familiares también pierden su autocuidado, no se alimentan bien,
O incluso también pueden sobreproteger al enfermo. Eso también son algunos de los síntomas, ¿verdad? Sobreprotegen al enfermo y entonces lo quieren proteger de todo y que, por ejemplo, no entre a verlo nadie, que, por ejemplo, sea solo una enfermera la que lo atienda y no dejen que nadie más, o que solo el médico la atienda. Eso es sobreprotegerlo. El síndrome del cuidador es el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout se refiere a que regularmente el cuidador pues es ya sea la mamá, la esposa o los hijos. Ese es el patrón, es una de las características. Y que regularmente es mujer. Pero entonces el síndrome de Burnout o de cuidador es que el paciente, o más bien la familia, porque es el cuidador, ¿verdad? El cuidador va a experimentar ciertos síntomas físicos por el cansancio mental, pero también físico, por estar cuidando al paciente. Y entonces puede tener ansiedad, dolores de cabeza, pérdida de apetito, dolor de espalda, insomnio. Entonces son ciertos síntomas que va a tener el cuidador a causa de que no se ha cuidado, de que no puede darle ese cuidado a su paciente. Entonces es un desgaste. Se llama también síndrome del quemado. ¿Por qué del quemado? Porque entonces es un cansancio extremo. ¿Sí? Por ejemplo, se pasa todos los días ahí, porque no hay nadie más que lo cuide o no hay nadie más que esté disponible para cuidarlo. Entonces pasa todos los días ahí, todos días y noches, se duerme incómodamente, medio come, todo eso. Entonces es un cansancio extremo. Y por eso cuando hay un paciente terminal hay que garantizar que tenga por lo menos 2 cuidadores para que se turnen. Porque no puede estar solo una persona cuidándolo todos los días. Es muy complicado. Y también puede generar otras enfermedades en el mismo cuidador, que no es el objetivo, ¿verdad? Porque el cuidador está para, valga la redundancia, cuidar al paciente. Pero si no se cuida a él, va a terminar él siendo cuidado también. Entonces también hay que tratar de hablar con la familia de estas situaciones. Síntomas dependientes de la comunicación, la conspiración de silencio, es lo que decíamos, ¿verdad? Pueden, por ejemplo, tener miedo a, a perder el secreto, ¿verdad? El pacto. Y que en algún momento si mi paciente me pregunta, yo le voy a decir seguro que se va a morir. Entonces tienen miedo a romper el silencio. ¿Qué otros síntomas? Igual a lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? De las etapas de la muerte. Van a estar en negación, van a tener ira o enojo, van a tener miedo, van a tener también ambivalencia afectiva, ¿verdad? Quiere decir que van a estar al pendiente emocionalmente mucho, ¿verdad? Van a estar muy afectados emocionalmente, se encuentran realmente muy preocupados, ¿verdad? Por la familia, bueno, específicamente por este paciente que va a fallecer. Entonces, sí, es muy difícil para ellos. Si se dan cuenta, hay varios síntomas que van pasando. Entonces, realmente es muy complicado. Pueden sentirse muy tensos, pueden sentirse preocupados, son muchos síntomas. Físicamente, mentalmente y emocional, son muchos síntomas. Aislamiento social también, de la familia. Entonces ya ni siquiera habla con sus vecinos ni con sus amigos. ¿Por qué? Porque está preocupado, está enfocado ahorita en su familiar. Ya no tiene comunicación con nadie más. La claudicación familiar es cuando tienen miedo de cometer errores, de no cuidar bien a los pacientes, especialmente cuando están en casa. ¿Verdad? Tienen miedo de no cuidarlos bien, de cometer errores, de lastimarlo. Esa es la claudicación familiar, de creer que no están haciendo las cosas correctamente o como deberían de hacerlo. Y bueno, también síntomas en el duelo, ¿verdad? Por supuesto, durante el duelo también va a tener ciertos síntomas, ¿verdad? El duelo patológico. El duelo patológico se refiere a que puede desarrollar una enfermedad a causa del duelo, porque no lo pudo afrontar emocionalmente y entonces físicamente su cuerpo está respondiendo con una enfermedad.
puede aumentar su presión, puede tener dolores de cabeza, pero es proceso del duelo. Bueno, hospitalización. Decíamos, ¿verdad?, que de preferencia los pacientes terminales tendrían que estar en su casa para que mueran lo más cómodos posibles, pero pues en algunos casos requieren estar hospitalizados, ¿verdad? Requieren estar hospitalizados, por ejemplo, cuando el enfermo no quiere estar en su casa, cuando el ambiente no es sano o no le gusta estar en su casa, pues hospitalización. Que el control de los síntomas sea complicado realizarlo en el domicilio, ¿verdad? Por ejemplo, no puede tomar pastillas el paciente y necesariamente tiene que ser por la vena, por ejemplo, o algo parecido. También debe ser hospitalizado. Que exista claudicación familiar. Claudicación familiar, ya hablando específicamente, bueno, anteriormente dijimos que es el miedo de que ellos tienen de no actuar bien, pero ya cuando existe la claudicación familiar es cuando ya no, o realmente ellos no realizan bien las actividades y no son capaces de cuidar bien al paciente. También llegan a la hospitalización. Cuando los recursos económicos sean reducidos, también. Por ejemplo, entonces lo llevan a un hospital nacional, ¿verdad? Porque entonces ahí pues tienen menos pérdida de recursos económicos. A diferencia de que se lo tiene en su casa, pues usted compra los medicamentos, usted compra todo. Y en el hospital pues le brindan, ¿verdad? Al menos la mayoría de los recursos. Y si existen conflictos familiares también, ¿verdad? Los pacientes prefieren hospitalizarse. ¿Qué es lo que les decía el día de ayer, verdad? Regularmente los familiares desafortunadamente se enfocan más en los terrenos, en lo económico, en lo que le va a dejar el paciente, que en la propia salud del paciente. Y eso no los ayuda para nada, ¿verdad? Sino al contrario los hace sentir mal, los lleva a un proceso de depresión. Entonces, de preferencia, o cómo preferir estar en mi casa y que estén peleando por un terreno en lugar de por mi salud, a estar en un hospital en donde tengo la atención de enfermería y de un médico. Por supuesto que van a preferir el hospital, ¿verdad? Entonces, estos son los casos en los que el paciente requeriría estar hospitalizado cuando es un paciente terminal. Y pues de lo contrario, pues tendrían que ellos estar en casa, ¿verdad? Y morir y pasar ese proceso en casa, con su familia. Comunicación con el paciente terminal. ¿Cómo es la comunicación? Debemos crear un medio que permita que mi paciente se comunique con libertad y con respeto, ¿verdad? Entonces, si mi paciente no puede comunicarse verbalmente, hay que buscar otra forma, hay que ser creativos. Puedo brindarle una hoja para que escriba, puedo, no sé, utilizar imágenes, sé comunicarme con el paciente. Y es lo que le decía, puedo usar yo imágenes, puedo utilizar, que le diré yo, un cuaderno en donde me escriba el paciente qué es lo que necesita, o con señas, algo, ¿verdad? Para comunicarme bien, para que realmente el paciente también se comunique con libertad. Y por supuesto que recuerde que la comunicación es una parte importante porque así detectamos entonces qué necesita mi paciente. Cómo ayudar a mi paciente, pero tiene que haber una buena comunicación. Y si yo no he establecido un medio de comunicación con el paciente o no se ha podido, bueno, entonces pido a la familia que cree un medio de comunicación, porque ellos lo conocen mejor. Entonces ellos pueden crear un método de comunicación y pues ya, ellos nos informan, ¿verdad?, que necesita el paciente y es una comunicación, es un trabajo en equipo. Todos colaboramos para que el paciente se sienta lo más cómodo posible. La comunicación con el paciente en fase terminal lleva implícita la discusión de la información sobre el diagnóstico y pronóstico. También es parte de la comunicación el informarle sobre su diagnóstico y su pronóstico. Aunque como tal el médico es el que se encarga, ¿verdad?, de dar esta información tanto a la familia como al paciente, de que, por ejemplo, ya solo es necesario cuidado paliativo y que ya no puede curarse y que pues va a fallecer. Pero nosotros también tenemos esa responsabilidad de dar la información necesaria, ¿verdad? Por ejemplo, de informarle, bueno, como cuidados paliativos, pues le vamos a administrar estos medicamentos para que no sienta dolor, ¿verdad? Si tiene alguna otra molestia, que nos informe y vemos cómo solucionarlo. Si quiere cambiarse de posición también, aunque regularmente esa es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Cada 4 horas tengo que cambiar yo de posición a mi paciente y todos los cuidados que corresponden.
¿Sí? El hecho de que sea un paciente terminal no quiere decir que yo no lo voy a tratar bien o que no le voy a dar los cuidados. Así sea un paciente terminal, le tengo que dar los cuidados matutinos, vespertinos y nocturnos. Tengo que garantizar sus necesidades, tengo que suplir sus necesidades. Entonces aquí no hay ninguna diferencia. Un paciente o un paciente terminal requieren lo mismo. Por supuesto que el paciente terminal necesita o requiere cuidados especiales, cuidados más individualizados. Pero no quiere decir que porque sea terminal o porque ya va a morir, yo no le voy a dar los cuidados. Al contrario, recuerde que yo debo dar una muerte digna. Y una muerte digna es cumplir con todas sus necesidades. O recuerde usted qué necesidades tiene usted mismo. Tiene necesidad de comer, de moverse, de hidratarse, de tener relación social, relación familiar, distraerse. Usted tiene necesidad de eso y está sano. El paciente enfermo también lo necesita. El paciente terminal también lo necesita. Entonces aquí no hay que hacer una diferencia de cómo tratar a un paciente terminal y un paciente curable. Y ya dijimos, sí, el paciente terminal necesita más cuidado, necesita una atención personalizada, pero no por eso le vamos a quitar ciertos derechos, porque son derechos que tiene mi paciente. Entonces la comunicación es muy importante, ¿sí? La comunicación es un medio fundamental para nosotros satisfacer las necesidades de nuestro paciente. Es fundamental. Y si yo no creo una buena comunicación con él, no voy a lograr mi objetivo, que es brindar una vida de calidad, el resto de su vida de calidad, lo que le queda de vida. Y entonces, enfermería no solo se encarga por ejemplo, dar esos cuidados paliativos físicos, sino también emocionales. Garantizar esto, que la familia esté presente en el proceso de muerte, si ellos así lo desean y si el paciente lo desea también, porque recuerde que también hay que tomar en cuenta mucho las necesidades del paciente. Y si el paciente no quiere, no se le puede obligar. Aunque regularmente los pacientes pues quieren, por ejemplo, la compañía de una de las personas o de su esposo o de sus hijos. Y entonces tenemos que garantizar eso. ¿Verdad? Cuando sabemos que es un paciente terminal y está hospitalizado, le tenemos que dar la oportunidad a la familia de que lo visite en el momento que ellos lo quieran. Porque es un paciente terminal y en algún momento va a morir. Y yo no puedo ser culpable de que no haya visto a sus familiares solo porque no era el horario de visita. Entonces es mi trabajo. Para darle una muerte digna a mi paciente no solo es mantenerlo bien físicamente, sino emocionalmente. Que tenga el acompañamiento de su familia. Aunque ahora, por supuesto, es un proceso más complicado, ¿verdad? Ya no se permite tanto esto por la situación. Entonces, incluso los entierros, ¿verdad? Tienen que hacerlo las primeras 24 horas o las 24 horas después al fallecimiento. Y es un poquito complicado, ¿verdad? Porque entonces la familia no tiene la oportunidad de despedirse bien. O no todos los familiares tienen la oportunidad, ¿verdad? Entonces sí es un poquito complicado, pero el que sea complicado no quiere decir que no les vamos a dar la oportunidad, ¿verdad? Hay que hacer lo mejor posible por los pacientes. Bueno, el apoyo emocional y espiritual a paciente y familia es indispensable. Usted ya se dio cuenta anteriormente qué síntomas va a pasar, qué sensaciones, tanto el paciente como la familia. Y la familia es el pilar básico de este paciente. Al final de su vida es el pilar básico. Aparte de usted, ¿verdad? El auxiliar de enfermería y todo el personal de salud. Pero la familia es un pilar básico al final de la vida de un paciente. Y es un elemento terapéutico, es un elemento que lo ayuda. Tal vez no lo va a curar, pero sí lo ayuda emocionalmente al paciente. Entonces, por eso es un pilar importante. Y debe incorporarse en la planificación del cuidado. Debe contribuir a dar ese cuidado en lo que sea posible para aliviar el sufrimiento del paciente.
para que la familia también esté al lado y acompañarlo en el proceso de muerte. Pero ya dijimos, es importante la información, la educación que el auxiliar de enfermería le dé a la familia. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta anteriormente. El paciente va a experimentar muchas sensaciones e incluso puede crear problemas familiares. Porque es un proceso difícil. Entonces no necesariamente estamos diciendo que la familia va a tener problemas por el enfermo, no. Pero por supuesto que dificulta o altera el funcionamiento de la familia normal, porque va a faltar una persona, porque va a faltar una figura y todos se sienten tristes. Entonces sí es difícil para la familia, pero ya vimos ahorita que la familia es un pilar fundamental para el paciente. Y por eso es importante el apoyo emocional, porque si yo doy un buen apoyo emocional, la familia va a estar presente y va a ser el pilar para ese paciente en su proceso de muerte. El personal de enfermería debe considerar que el cuidado de la familia se convierte en uno de los criterios de calidad cuando atiende pacientes que se encuentran al final de la vida. Entonces, enfermería no solo se enfoca en el paciente, sino cuidar a la familia también. Si yo cuido a la familia me puede ayudar a atender a los pacientes. Bueno, a su paciente. A atenderlo mejor. A darle ese acompañamiento. Y entonces, ¿cómo lo hago? Reconociendo o dando la oportunidad de reconocer las emociones de su familia. Hablar con la familia, decirles que no hay nada de malo en expresar sus emociones, en que sientan miedo, en que sientan tristeza, no hay nada de malo. Y tienen todo el derecho de sentirse así. Pero yo debo ser ese pilar también. Yo soy el pilar de la familia y la familia de mi paciente. Entonces debo acompañar a la familia, debo expresarles que es un proceso normal, que ellos tienen todo el derecho de expresar sus emociones, de sentirse tristes, de sentirse preocupados, pero que su familiar lo necesita ahora. Necesita que lo acompañe, necesita que le hable, que lo cuide. De eso se trata brindar apoyo emocional. Y espiritual también, bueno, necesitan que hagamos una oración, si quieren hacemos una oración. En la familia, ¿verdad? Y en el paciente, bueno, si el paciente quiere que llegue un cura, un pastor, puede hacerlo también. También es garantizar este proceso. Este reconocimiento va encaminado a identificar quién es el cuidador principal, ¿verdad? Por eso también es importante la comunicación, porque yo tengo que identificar quién es el cuidador principal. Todos son cuidadores porque todos lo quieren cuidar, pero hay uno que siempre va a estar o que por lo menos tiene la facilidad o la flexibilidad de horario para mantenerse el mayor tiempo posible con el paciente. Entonces detecto quién es el cuidador principal, que por lo general ya dijimos son parejas o los hijos, pero que ellos tienen miedo. Ellos tienen miedo también a desequilibrarse cuando pierdan a su familiar. O tienen miedo también a enfermarse. Pero son quienes van a permanecer más tiempo con el paciente. Entonces debo yo dar ese acompañamiento. Darle ánimos a la familia. ¿Verdad? Decirle que lo que está haciendo ahora por su papá, por su familia, va a ser recompensado. Y que él se lo va a agradecer. Y que esta es una forma de demostrarle amor a su familiar. Además, la familia tiene otras necesidades. Necesita tiempo de estar con el enfermo. Necesitan también privacidad para hablar con el paciente, para agarrarlo de la mano, para abrazarlo, para expresarle sus emociones. Tienen toda la necesidad de hacerlo. También de participar en su cuidado. Bueno, entonces si ellos quieren cambiarle el pañal, no hay que privarlos de esa oportunidad. Sí, usted es enfermería, sí, pero usted va a estar a lo largo del turno y su familiar probablemente solo esté ahorita en la visita.
Y si él lo quiere hacer, lo puede hacer. Acompañarlo, darle apoyo emocional, darle esperanza, darle apoyo espiritual, orar con él, leerle la Biblia. Puede hacer todo eso ella con el paciente. O, por ejemplo, pedir perdón o disculparse o solucionar problemas, de pedir perdón, de explicar algunas situaciones, pero sobre todo expresar sus emociones. Expresar que le importa, que es su ser querido y que por supuesto que lo va a extrañar, pero tiene todo el derecho a expresarlo. Pero también con nosotros, con el personal de enfermería, tienen todo el derecho de expresar que se sienten tristes, de que no tienen consuelo, de que están enojados o que tienen miedo. Tienen todo el derecho. Y ya les mencioné hace rato, hay que saber escuchar. Esa es una característica fundamental de enfermería, saber escuchar.